Mi nombre es Víctor Alonso Silva Valderas. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, tercer semestre, y esta es la presentación de la actividad integradora de la Unidad 1, Físico-Química, el tema fenómenos de superficie y transporte. ¿Qué son los fenómenos de transferencia? Estos se refieren a la velocidad con la que se transfiere una cantidad de alguna propiedad extensiva, como calor, masa o cantidad de movimiento, por unidad de tiempo y superficie. Estos fenómenos son fundamentales en la ingeniería y la ciencia y se estudian en detalle. ¿Qué es la transferencia de masa? Esto se refiere al desplazamiento de uno o varios de los componentes de una mezcla fluida respecto a la masa global de la misma, debido a la acción de una fuerza impulsora. Este fenómeno ocurre en muchos procesos como la absorción, la evaporación, el secado, la precipitación, la filtración por membrana y la destilación, entre muchos otros procesos. La transferencia de calor prácticamente se le denomina al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro, y esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se le igualan las temperaturas. La transferencia de movimiento es una propiedad asociada a la cantidad de masa que tiene un objeto y a la velocidad con que éste se mueve. Es transferible, es decir, una persona o un objeto puede transferir movimiento a un cuerpo. El movimiento se transfiere de dos maneras, de forma viscosa cuando la transferencia es perpendicular al movimiento del fluido y de forma cinética si la transferencia es paralela al movimiento del fluido. Este es un cuadro comparativo de los sistemas de transferencia. En primer lugar tenemos la transferencia de calor, que se denomina al fenómeno físico consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esta es una de sus fórmulas, donde la Q es el calor transferido, la M presenta la masa, la C el calor específico y el triángulo con la T es la diferencia de temperatura. Y un ejemplo de esto es al bañarnos en una tina fría. Generalmente nuestro cuerpo produce calor interno y al bañarnos con agua fría ocurre una transferencia térmica por el proceso de convección. En segundo lugar, tenemos la transferencia de masa, que esto es prácticamente el desplazamiento de uno o varios de los componentes de una mezcla fluida respecto a la masa global de la misma debido a la acción de una fuerza impulsora. Esta es una de sus fórmulas, donde Kc es el coeficiente de transferencia de masa, Na es la tasa de transferencia de masa, A es el área efectiva de transferencia, el triángulo con la C y la A es la diferencia de concentración de la fuerza motriz. Un ejemplo de esto es la evaporación del agua de un estanque a la atmósfera. Otro sería el flujo de agua por torres de enfriamiento y esto se aúna a la transferencia de calor. La transferencia de movimiento hace referencia al transporte de la cantidad de movimiento de un punto a otro. Esta es una de sus fórmulas, donde F representa la fuerza neta, M es la masa del objeto y A es su aceleración. Un ejemplo de este fenómeno es un sistema de polea fija en un pozo de agua. Esto nos permite facilitar levantar la carga aplicando una fuerza contraria, pudiéndonos ayudar con nuestro peso.
En el sistema de fabricación de piezas plásticas por inyección podemos observar los tres tipos de transferencia, pero nos vamos a enfocar en la transferencia de calor mediante el siguiente diagrama de procesos. Dentro de la industria en la que yo trabajo, manejamos el sistema de inyección de plástico para la fabricación de piezas o refacciones para línea blanca. Prácticamente en este proceso tenemos el plástico en forma de pellets o lo que llamamos materia prima, el cual pasa por algunos procesos y algunas máquinas para lograr el objetivo, que son piezas plásticas. En primera instancia, pasamos por un deshumidificador con una aplicación de calor a 80 grados centígrados durante 2 horas. Este proceso es para sacar la humedad del material. Prácticamente aquí, mediante la aplicación de calor, estamos haciendo una transferencia de masa también al separar el plástico del agua que tiene o la humedad. Posteriormente, este plástico pasa a la máquina de inyección, donde se le aplica calor también a una temperatura de 220 a 300 grados centígrados mediante resistencias. Y esto es para que sea fundido. Ya cuando el plástico está en forma semilíquida, se inyecta en un molde. Aquí en este molde se aplica enfriamiento, lo que nos demuestra también el sistema de transferencia de calor. El agua la que se utiliza para enfriar el molde está a una temperatura entre 10 y 20 grados. Y por último, pues, como resultado tenemos una pieza plástica. En el cuadro anterior pudimos observar la transformación de una materia prima en una pieza o refacción de plástico mediante intercambios de calor en sus diferentes fases. Como les comenté, en primera instancia el material pasa por un deshumidificador, que es esta imagen, a una temperatura de 70 a 80 grados para separar el agua que puede contener la materia prima. Aquí observamos el sistema de transferencia de calor y el sistema de transferencia de masa. Después, el material es transportado a una máquina inyectora, como estas, en donde se le aplica calor mediante resistencias entre 200 y 300 grados. Al mismo tiempo se le aplica la fuerza para generar fricción, lo cual ayuda a la fundición del material. Posteriormente, el plástico pasa a un molde. Este molde cuenta con un sistema de refrigeración, el cual se maneja con agua, a una temperatura entre 10 y 20 grados. Esto para solidificar la materia prima, y aquí podemos observar otra transferencia de calor. En conclusión, la expresión fenómenos de transporte se refiere al estudio sistemático y unificado de la transferencia de momento, energía y materia. El transporte de estas cantidades guarda fuertes analogías, tanto físicas como matemáticas, de tal forma que el análisis matemático empleado es prácticamente el mismo. El estudio y la aplicación de los fenómenos de transporte es esencial para la ingeniería contemporánea, principalmente en la ingeniería química. ¿Y por qué es importante la transferencia? Conocer los procesos de transferencia, porque la mayoría de las operaciones o procesos unitarios de la industria, tales como destilación, extracción, evaporación, cristalización, entre muchos otros, están basados en fenómenos naturales relacionados con los de transporte de calor, masa y cantidad de movimiento. Estas son las fuentes consultadas para la realización de esta presentación.